7 de junio, miércoles de la novena semana del tiempo ordinario, nos presenta la liturgia de la palabra, el Evangelio, según San Marcos, en el capítulo 12, versículos 18 al 27. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, los cuales dicen que no hay resurrección, y le preguntan: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero no hijos, que se case con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero, y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les respondió: no están equivocados por no entender la Escritura ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten, ni los hombres se casarán, ni las mujeres serán dadas en matrimonio, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Están muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Somos una sociedad de mucha opinión y poca verdad. Según la Real Academia de la Lengua Española, la opinión es un juicio o valoración que se forma una persona respecto de algo o de alguien. Por lo tanto, la opinión es una cuestión subjetiva, porque es simplemente lo que usted piensa, aquello que usted de manera personal cree, y ya frente a la creencia es cuando se atreve a decir estoy o no estoy de acuerdo. Y somos una sociedad de mucha opinión. Todos queremos opinar de todo, aunque no sepamos de lo que hablamos. Creemos que opinar de aquello que no sabemos simplemente porque a mí me parece, nos hace intelectuales o no sé qué se persigue con eso. Por eso, el italiano Umberto Eco, autor del Nombre de la Rosa, entre otras novelas, decía que las redes sociales le han dado la posibilidad de hablar a una legión de idiotas. Y él se refiere a legión de idiotas por lo que ya les dije. Todos hablamos de todo, aún sin saber, sin conocer. Y por eso este mundo está tan desordenado y sin un norte, está tan desorientado, porque tiene más peso la opinión. Entonces, todo el mundo opinando de todo, esto es un caos. Mis queridos hermanos, la fe cristiana no es de opiniones. La fe cristiana es de una verdad. Y la verdad es Jesucristo el Señor y su Evangelio. ¿Cómo define la Real Academia de la Lengua Española la verdad? Tiene varias definiciones y yo me quedo con 2. Una, propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma, sin mutación alguna. Y la misma palabra dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y la otra definición es juicio o proposición que no se puede negar racionalmente. No podemos negar la verdad de Jesucristo el Señor y todo su evangelio que encontramos en la Sagrada Escritura,
Y todo ese conjunto que llamamos Biblia, biblioteca, todos esos libros inspirados por Dios, junto con el magisterio de la iglesia y la tradición, conforman ese cuerpo de la verdad que orienta y guía la vida cristiana. Por eso se equivoca el cristiano que se atreve a opinar frente a la verdad del Evangelio. Es que yo creo que por ahí se nos está metiendo Satanás para empezar a dividir. A mí me gusta la Iglesia Católica, pero yo opino. Entonces empezamos con nuestra opinión a ir en contra de verdades de fe. Es muy común, y esto como ejemplo, escuchar a cristianos católicos que dicen, pero yo opino que tiene que haber reencarnación. Pero yo opino que el aborto sí debería ser legal. Pero yo opino que deberíamos poder decidir sobre nuestra vida y acabar con ella cuando ya estemos aburridos. Opiniones. Eso es soberbia. Y recordemos que ahí está el pecado original. Soberbia. Soberbia que nos hace desobedientes. Por eso la invitación con el Evangelio de hoy es a pedirle al Señor humildad y sencillez para abrazar la fe del Evangelio, la verdad del Evangelio, sin dejarnos distraer por nuestras opiniones. Miren, con cada opinión personal llevada al extremo, nace una nueva secta o un nuevo grupo cristiano no católico. ¿Y por qué digo cristiano entre comillas? Porque no abrazan la verdad completa, solo la parte que les gusta. ¿Y cuántas iglesias cristianas no católicas tenemos hoy? Miles y miles. Hay que pedir humildad y pedir la gracia del Espíritu Santo para poder abrazar la fe, la verdad completas, sin dejarnos distraer por nuestras opiniones. Y en segundo lugar, respecto a esta actitud de los saduceos que ponen un tema que es algo legal, aquello de los hermanos que se deben casar con la mujer viuda de su hermano que no dejó hijos. De hecho, en la primera lectura de hoy, del libro de Tobías, capítulo 3, narra justamente un episodio de esta situación. Yo estoy seguro que si en el corazón de los saduceos hubiese bondad, Jesús les habría explicado sobre esa ley. Pero Jesús no lo hace, ¿por qué? Porque Jesús conoce la maldad que había en el corazón de ellos, que pusieron ese caso para tentar a Jesús, para hacerlo quedar mal, como para demostrar que la creencia en la resurrección era un absurdo. Es decir, ellos querían poner una ley para justificar su no creencia en la resurrección. Y Jesucristo no cae. Jesucristo simplemente les explica también con la ley de Moisés cómo creemos es en la resurrección y no en otra cosa. Entonces, esta semana me preguntaba un estudiante que se cree ateo. Y yo digo que se cree porque la mayoría de nuestros jóvenes no es que sean ateos, son rebeldes, están peleados hasta con ellos mismos. Entonces me decía, ¿usted tendría una charla con un ateo? Yo le decía, ¿para qué? ¿Para qué? Lo mismo respondo cuando hay posibilidad de charla con un hermano separado, un testigo de Jehová, un adventista, ¿para qué? Porque miren, infortunadamente, muchos hermanos separados y muchos que se creen ateos o agnósticos se aprovechan de nuestra falta de preparación y conocimiento para buscar hacernos quedar mal, quedar en ridículo y cuestionar nuestras verdades de fe como lo hicieron los saduceos con Jesús.
Cuando yo me encuentro, y aquí recuerdo mucho a un compañero de colegio que era testigo de Jehová, cuando yo me encuentro con personas que tienen una noble intención, que saben respetar y que están en la capacidad de escuchar la verdad del otro, sin cuestionarla, sin buscar que el otro quede en ridículo, es maravilloso dialogar. Miren, hay un video por ahí, y quizás hay muchos más, pero recuerdo uno del padre Luis Toro, cuando explicando desde la escritura la maternidad de María, siendo y permaneciendo virgen, un pastor, habían tres, un pastor pentecostal, al finalizar dijo, tengo que admitir que María sí es virgen. Los otros dos no lo admitieron. ¿Por qué? Soberbios. Se les comprobó con la Sagrada Escritura y no quisieron creer. Aquel otro, siendo humilde, reconoció, sí, María sí es virgen. Entonces lo que pasa es que muchos no vienen con la intención de dialogar y crecer en el conocimiento, en el diálogo, en el compartir y saber la posición del otro, sino en el querer tener la verdad. Y lo vamos a corchar. Y claro, como los católicos somos tan mal preparados, nos corchan. Y nosotros tenemos la verdad completa, pero no la conocemos. Es más, es triste que ni siquiera nos interesa conocerla. Y les hago esa pregunta. ¿Quién de ustedes participa de una escuela bíblica? ¿Quién de ustedes, de todo el tiempo que pasa en el celular y en las redes sociales, escucha al padre Luis Toro? ¿O escucha al padre Rafael Núñez? ¿O busca y consulta sobre nuestras verdades de la fe? Díganme, ya llevamos medio año. ¿Cuántas páginas del Catecismo y del Concilio Vaticano II nos hemos leído? ¿Cuántas páginas de una encíclica? Sabemos al menos que es una encíclica. Y eso asumiendo que ya hemos leído y meditado la palabra de Dios, porque lo primero es la palabra de Dios. Entonces, también le tenemos que pedir al Señor la gracia de ser más preocupados e interesados en conocer nuestra fe, en abrazar nuestra verdad con humildad y no dejarnos tentar. Más bien dedicarnos a conocer. Interesémonos por conocer, por estudiar, por crecer en el conocimiento y en la experiencia del Evangelio de Jesucristo, de todo el conjunto de la Sagrada Escritura, de la tradición y del magisterio de la Iglesia. Les digo algo, no hay nada más sabroso que conocer sobre aquello que amamos. Y si amamos a Jesucristo, entonces vamos a disfrutar el conocer sobre Él. Vale la pena preguntarnos entonces qué tanto amamos. En fin, quedamos con muchos retos y muchas tareas a la luz de esta palabra. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sé la salvación mía. Feliz día, que el Señor les bendiga.